¿Sabías que en este rincón del norte de Portugal nació la primera victoria militar de un reino que todavía no existía? Estamos en Arcos de Valdevez, en el Miño portugués. Probablemente pocos viajeros conocen esta pequeña ciudad, pero nosotros te la mostramos. Arcos de Valdevez está en el Alto Miño, en el noroeste de Portugal, muy próxima de la frontera con España y a las puertas del Parque Nacional Peneda Gerês, el único parque nacional portugués. No es un destino de masas, ni la encontrarás en los circuitos turísticos, y eso para quien es viajero más que turista es exactamente la señal correcta. Recorreremos su casco histórico y desde allí nos acercaremos a dos de los parajes más sorprendentes del norte del país vecino, el pueblo de Sistelo y el santuario de Nuestra Señora da Peneda. El punto de partida y también el símbolo más reconocible de Arcos es su puente medieval sobre el río Bez, a Ponte Centenaria, que data del siglo XV y tuvo una gran importancia en el desarrollo económico de la ciudad. En uno de sus extremos está el Cruceiro de los Milagros, levantado por iniciativa popular. Aquí en el Valle del Bez, en el año 1140, se libró una batalla que cambió el curso de la historia de Portugal. Afonso Henriques, el primer rey portugués, se enfrentó en este valle a su propio primo, Alfonso VII de León, que pretendía recuperar el control sobre el condado portucalense. Afonso Henriques ganó y con esa victoria empezó a consolidarse Portugal como reino independiente. La vista del río Bez invita a quedarse. El paseo ribereño que lo bordea es uno de los más agradables del norte de Portugal. Sigue el cauce por el casco urbano de Arcos en un recorrido tranquilo, completamente llano, bien señalizado y accesible para todo tipo de viajeros. El Bez es un río muy vivo. Sus aguas, procedentes de la sierra, son transparentes y claras, tan propias de los ríos de la región del Miño. En los meses de verano, la vegetación de las orillas lo convierte en un paseo a la sombra, que ya os podéis imaginar que es uno de los lugares más concurridos y visitados de la ciudad. Y desde aquí subimos hacia su corazón histórico. En la plaza municipal está el Pelourinho, un pilar de piedra presente en muchas plazas de Portugal. Marcaba el punto donde la justicia municipal se ejercía en la Edad Media. Era el símbolo de que esa ciudad tenía derechos propios reconocidos por la corona. El de Arcos es de estilo manuelino y del siglo XVI. Frente a él, la Cámara Municipal, el Ayuntamiento. Y ahora uno de los elementos más singulares de Arcos, uno de los que más te llamará la atención y que menos encontrarás en las guías de viaje. El reloj de agua, que con sus 48 chorros verticales indica la hora en intervalos de 15 minutos. Cada cuarto de hora surge un nuevo chorro, de manera que cada conjunto de 4 completa una hora. La gastronomía dulce del Alto Miño es uno de los grandes patrimonios intangibles del norte de Portugal. En Arcos, dos establecimientos concentran lo mejor de esa tradición. En ellas encontramos 3 dulces muy típicos. Unos de ellos son los charutos, de huevo y con forma cilíndrica. Su nombre, que en portugués significa cigarros, los describe perfectamente. Están considerados una de las 7 maravillas dulces de Portugal. Las cavacas, pastas de clara de huevo, crujientes y secas, con un glaseado de azúcar que las hace inconfundibles. Y los rebusados, caramelos tradicionales de recetas centenarias que en este rincón del Miño se siguen haciendo a mano. Arcos tiene también una dimensión contemporánea. En sus calles una serie de murales convierten las fachadas en lienzos. Son fruto del festival Mur Arcos para la rehabilitación de espacios públicos. Los artistas plasmaron escenas influenciadas por la tradición local y las historias de la población. Vemos ahora algunos templos importantes, comenzando por el de la Misericordia, que forma parte de una institución típicamente portuguesa del siglo XV, la Santa Casa da Misericordia. La segunda es la iglesia matriz o del Divino Salvador, la iglesia del municipio. Es la más antigua, con origen en el siglo XIII, aunque ha sufrido reformas posteriores. En ella destaca la capilla del Calvario de estilo rococó. Su torre campanario domina el perfil de la ciudad desde varios puntos del casco histórico. La iglesia da Lapa, de estilo barroco y rococó, declarada de interés público desde 1977. La planta es de forma octogonal y su construcción se terminó en 1767.
Muy cerquita se encuentra la capilla de Nuestra Señora de la Concepción, el monumento más antiguo de la ciudad, probablemente de finales del siglo XIV. Es de tipo funerario y en la fachada tiene un arco de estilo gótico. La iglesia de San Paio, a pocos metros del puente Centenario, es otro de los templos importantes de Arcos. Resaltan la escalinata de acceso y los azulejos tan típicos de Portugal que revisten la fachada y que son del siglo XIX. Las iglesias que mostramos están muy próximas entre sí. Un paseo de menos de 20 minutos las conecta todas. El archivo municipal ocupa las antiguas instalaciones del periódico Noticias de Arcos. En él se guardan documentos históricos del ayuntamiento y de otras entidades. Nos paseamos por el Jardín dos Centenarios, que conmemora los centenarios de la fundación de Portugal en 1140 y la restauración de la independencia en 1640. En él se ubican la biblioteca y el llamado Pelourinho da Juventude. A pocos metros, el Espacio Valdevez, Museo de Historia y Arqueología. Arcos de Valdevez no se limita a su casco urbano. Desde la ciudad podemos hacer 2 excursiones que por sí solas justifican el viaje. Comenzamos en Sistelo, una de las aldeas rurales más bonitas de Portugal. En medio de ella se levanta la Casa del Castillo, edificada en el siglo XIX. El pueblo es considerado sitio de interés nacional. Es una antigua villa medieval rodeada por unas colinas con terrazas hechas a mano que le dan un aspecto único. Está a unos 20 kilómetros de Arcos por carretera. De Sistelo salen diversas rutas de senderismo en torno al río Vez. Os aconsejamos un paseo por alguna de estas rutas, al menos por la más corta, una senda circular que empieza y termina en el propio pueblo. Es una aldea pequeña, prácticamente silenciosa, fuera de los meses de verano. Pero el paseo junto al río, entre las terrazas y la vegetación del valle, es de los más espectaculares del norte del país. La segunda excursión es un poco más larga, pero es el colofón perfecto de esta escapada. El santuario de Nuestra Señora da Peneda está en el interior del Parque Nacional Peneda Gerês, a unos 40 kilómetros de Arcos. El santuario es un conjunto barroco que se alza al pie de una pared de granito imponente. Resulta impresionante el acceso con sus interminables escalinatas. La tradición habla de una supuesta aparición mariana en este lugar. Cada año en septiembre miles de peregrinos suben a pie hasta aquí para una romería que dura varios días. El paraje tiene una fuerza y una belleza que pocas veces se encuentran en un destino de viaje convencional. Arcos de Valdevez es idóneo para una escapada de fin de semana o para hacer un alto si recorres el país. Es otro Portugal, el de la calma, el que sirve sus dulces con naturalidad, el que deja que el río pase y el tiempo transcurra a su propio ritmo. Para un viajero no turista es el Portugal que vas a disfrutar al máximo. Esperamos tu me gusta y que te suscribas, y si tienes alguna pregunta sobre cómo organizar esta ruta, dónde alojarte, cómo moverte por el Miño o qué más ver en la zona, déjala en los comentarios y te responderemos. ¡Hasta el próximo destino!